Dos bandos enfrentados, dos sistemas políticos incompatibles, líderes influyentes con inmenso poder. El mundo a punto de desvanecerse. Todo esto pasó hace poco en estos lugares. Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar a propósito de la China de Mao y la Guerra Fría. Trataremos los orígenes del maoísmo y iremos a algunos de los lugares que, aunque sean difíciles de visitar porque realmente Google Earth y Google Maps no funcionan demasiado bien en el continente asiático, en la parte china del continente asiático, pues vamos a localizar unos cuantos lugares que sí que son reconocibles y los vamos a ver en el contexto de estos primeros años de Guerra Fría, en el contexto de esta creación de esta idea, el pensamiento Mao Zedong, que se va a montar en la parte continental de China, dejando fuera Taiwán, y que analizaremos en ese contexto de Guerra Fría, a propósito del cual hemos hecho todos estos programas. La principal división en el marxismo se produjo cuando los comunistas chinos ganaron la guerra civil al Kuomintang, que era otro partido nacionalista. Y de esta manera se hicieron con el poder. Estábamos hablando de 1949, 4 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Para que esto sucediera, se tuvieron que dar una serie de sucesos, acontecimientos, que no son fáciles de transcribir en un solo programa. Por eso, para hacer un breve resumen, mencionaré algunos de ellos. El primero es el pasado de China como colonia extranjera de europeos, rusos, japoneses y norteamericanos principalmente. Esto desacreditó a los emperadores chinos y movilizó un sector de la población que se polarizó entre el Partido Comunista Chino, el PCCH, y el movimiento del Kuomintang. El segundo acontecimiento es la larga marcha de 1934 y 35, que luego desarrollaré, que vino a ser una retirada táctica del Partido Comunista ante el avance del Kuomintang, hasta que los comunistas se pudieron reforzar en Yan'an. El tercer elemento es la segunda alianza entre el Kuomintang y este Partido Comunista Chino, con el beneplácito de la URSS para combatir la invasión japonesa y que duró desde 1931 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y el último acontecimiento, lógicamente, es la guerra civil posterior entre el Kuomintang y el Partido Comunista. Es decir, las relaciones entre el Kuomintang y el Partido Comunista han dado diferentes momentos y diferentes circunstancias. Con todas estas vicisitudes se forja el carácter de Mao Zedong, también conocido como Mao Zedong, que en realidad era un bibliotecario proveniente de una familia acomodada del campo que se gana una reputación como dirigente austero, comprometido con la independencia de su país y también comprometido con la revolución, convencido por el ideal socialista. Este dirigente se siente llamado a forjar un futuro nuevo y floreciente para un gran país devastado por la guerra y el imperialismo. Ampliando este perfil psicológico, citaré algunos rasgos que quedan claramente justificados en el libro de Maurice Meissner, La China de Mao y después. Primera característica: el individualismo rebelde y la resistencia a la autoridad. Uno de los rasgos psicológicos más destacados en la temprana vida de Mao Zedong fue su marcado individualismo y su resistencia a las figuras de autoridad. Nacido en esta familia campesina a la que he mencionado, en la provincia de Hunan, en 1893, Mao creció en un entorno relativamente rígido, dominado por la autoridad paterna. Sin embargo, desde una edad temprana, mostró una fuerte inclinación hacia la independencia personal y un rechazo a la autoridad impuesta.
De hecho, según Meissner, el joven Mao mantuvo tensas relaciones con su padre, una figura autoritaria que lo presionaba para que siguiera un camino tradicional y respetara las estructuras sociales jerárquicas que regían la sociedad china de la época. Este conflicto con su padre puede haber contribuido a desarrollar en Mao una profunda aversión a la autoridad establecida y a las restricciones que limitaban su individualismo. Este individualismo no solo se manifestó en su vida familiar, sino también en su trayectoria educativa. En su adolescencia, Mao asistió a varias escuelas donde mostró una inclinación por desafiar los métodos educativos tradicionales, especialmente aquellos basados en la memorización y la obediencia a los maestros. De hecho, en varios momentos de su vida, Mao abandonó instituciones educativas que no le ofrecían la flexibilidad que buscaba o que trataban de imponerle normas rígidas. Esta resistencia a la autoridad convencional sería una característica persistente a lo largo de su vida. La segunda es el idealismo revolucionario y la pasión por el cambio social. Es otro rasgo psicológico clave, principalmente de la juventud de Mao. Este intenso idealismo revolucionario que comenzó a formarse durante sus años de estudio y maduró a medida que fue tomando conciencia de la situación social y política de China. Meissner destaca que desde una edad temprana Mao estuvo profundamente influido por la literatura clásica china, en particular las obras de pensadores que promovían la justicia social y el cambio político. Entre sus principales influencias tempranas se encontraba la obra de Kang Youwei y Liang Qichao, dos prominentes reformadores chinos del siglo XIX que abogaban por la modernización de China a través de reformas políticas y sociales. Este idealismo, sin embargo, no se limitaba a la reforma gradual. Mao desarrolló desde muy joven una inclinación por soluciones más radicales a los problemas sociales de su país. En sus años de estudiante en Changsha, Hunan, Mao se sumergió en la lectura de textos revolucionarios y fue testigo de las luchas políticas que enfrentaban a las fuerzas republicanas contra la dinastía Qing. La revolución de 1911, que derrocó a la dinastía y estableció la República de China, fue un evento formativo para Mao. Aunque inicialmente apoyó a Sun Yat-sen y su partido nacionalista, el Kuomintang, pronto comenzó a buscar formas más extremas de transformación social, atraído por las ideas marxistas que estaban ganando terreno entre los intelectuales chinos. La inclinación de Mao hacia el cambio social radical fue alimentada por su percepción de que los problemas de China eran demasiado profundos para ser resueltos a través de medios convencionales o reformas moderadas. Creía que solo una revolución total podía acabar con las estructuras opresivas que mantenían a China en el atraso. La tercera característica es la confianza en las masas campesinas. Uno de los aspectos más originales y a la vez más controvertidos del pensamiento de Mao fue su énfasis en el papel de los campesinos en la revolución, una convicción que Meissner describe como central en su psicología política. Mao estaba convencido de que la clave para la transformación de China no residía en el proletariado urbano, como sostenían la mayoría de los marxistas ortodoxos, sino en las masas campesinas, que constituían la vasta mayoría de la población china. Esta confianza en los campesinos surgió tanto de su experiencia personal como de su intuición política. Mao creció en un entorno rural y, aunque su familia no era pobre, conocía de primera mano las dificultades a las que se enfrentaban los campesinos chinos. Durante los años 20, cuando Mao comenzó a organizar movimientos campesinos en la provincia de Hunan, observó de cerca las condiciones miserables en las que vivía la población rural, así como su potencial para movilizarse y luchar contra la opresión feudal. Según Meissner, esta experiencia reforzó en Mao la creencia de que los campesinos no solo estaban dispuestos a luchar por su liberación, sino que también tenían la capacidad de liderar el proceso revolucionario. El enfoque de Mao en los campesinos como fuerza revolucionaria
fue una desviación significativa del marxismo clásico, que veía al proletariado industrial como el principal agente del cambio. Sin embargo, la confianza de Mao en las masas campesinas fue más que una estrategia política. Reflejaba una profunda afinidad psicológica con los oprimidos y una creencia en su capacidad para cambiar el curso de la historia. La cuarta característica es el pragmatismo y adaptabilidad. Si bien Mao era un idealista revolucionario en muchos aspectos, también mostraba un alto grado de pragmatismo en su enfoque político, lo que se reflejó en su habilidad para adaptarse a diferentes situaciones y contextos cambiantes. A lo largo de su carrera temprana, Mao demostró ser capaz de ajustar su enfoque y tácticas en función de las condiciones concretas que enfrentaba. Por ejemplo, durante la década de 1920, cuando el partido estaba inicialmente alineado con el Kuomintang en el Frente Unido para luchar contra los señores de la guerra, Mao adoptó una postura relativamente flexible, cooperando con las fuerzas nacionalistas a pesar de sus profundas diferencias ideológicas. Sin embargo, cuando la alianza colapsó en 1927 y el Kuomintang, bajo el liderazgo del general Chiang Kai-shek, inició una violenta represión contra los comunistas, Mao ajustó su enfoque y se centró en la lucha armada, organizando levantamientos campesinos y guerrillas rurales. Este pragmatismo también se reflejó en su disposición para hacer concesiones temporales y modificar sus tácticas según fuera necesario. A diferencia de algunos de sus colegas en el partido, que defendían una línea más rígida, Mao entendía la importancia de adaptarse a las circunstancias para sobrevivir y finalmente triunfar. La quinta característica es la ambición y visión a largo plazo. Esta otra característica describe la ambición de Mao y su capacidad para ver más allá de los desafíos inmediatos. Mao no solo quería reformar China, sino que aspiraba a transformar radicalmente el país y establecer un nuevo tipo de sociedad. Esta visión a largo plazo fue una fuente importante de su poder personal, ya que le permitió mantener su enfoque y persistencia incluso en los momentos más difíciles. Mao era conocido por su paciencia y capacidad para esperar el momento adecuado para actuar. A lo largo de los años 20 y 30, cuando el partido enfrentaba una represión intensa y muchas de sus iniciativas parecían condenadas al fracaso, Mao nunca perdió de vista su objetivo final. Meissner señala que esta visión a largo plazo, combinada con su capacidad para inspirar a sus seguidores con la promesa de una futura victoria, fue crucial para su eventual éxito. Y la sexta y última característica es la desconfianza y rivalidad. Es el último rasgo psicológico significativo en la personalidad de Mao. Esta desconfianza hacia los demás y una inclinación hacia la rivalidad política. Aunque era un líder carismático y capaz de movilizar a grandes masas, Mao también era conocido por su tendencia a desconfiar de sus colegas y por ver conspiraciones y amenazas en su entorno político. Esta característica se acentuó en la década de 1930, cuando el partido enfrentaba divisiones internas y Mao luchaba por consolidar su liderazgo dentro del partido. Veamos los acontecimientos que acompañan a este primer periodo de inicio del maoísmo. Para la ortodoxia marxista, solo los proletarios, como he dicho, deberían encabezar la revolución. Pero Mao inició en un país apenas industrializado, donde el proletariado jugaba un papel insignificante y donde los campesinos habían protagonizado la revolución, convencidos de sus bondades por Mao y sus camaradas comunistas. El 1 de octubre de 1949 terminan con la resistencia del Kuomintang, que quedó reducido a la isla china de Formosa, donde Chiang Kai-shek crearía la República China de Taiwán, mientras que en la inmensa zona continental los comunistas fundan la República Popular de China. En la bandera de la nueva república no debe extrañar que uno de los símbolos fueran las 4 estrellas,
como representación de la unión de las 4 clases principales sobre las que se asienta este nuevo experimento comunista: los campesinos, los trabajadores, la pequeña burguesía y la gran burguesía urbana. A fin de cuentas, la hoz y el martillo siguen estando presentes, pero la sociedad de la Guerra Fría ya no era la misma que la de antes. Mao se significó como un pensador comunista que logró abrir su propio camino sin enfrentarse a Lenin ni a Stalin, pese a que este último le consideraba un hermano pequeño, que antes debía aprender a transformar China en un paraíso comunista. A Mao siempre le había gustado leer y escribir. Se consideró poeta toda su vida, y su manejo de las fuentes documentales le garantizaron la flexibilidad ideológica que caracterizó su pensamiento. Gran parte del mismo cristalizó en su libro rojo y en los discursos que fue reuniendo a través de su dilatada vida como mandatario. Una de las primeras tareas que enfrentó la nueva república fue la reforma agraria. En ella Mao tuvo que emplearse a fondo para convencer a los campesinos ricos de que debían amoldarse a la existencia de unas cooperativas donde se irían agrupando los campesinos pobres y medios, una vez que recibieran las tierras que el partido iría expropiando a los terratenientes y aristócratas que aún no habían abandonado el territorio de la China continental. Cuando se produce la muerte de Stalin, Mao se vio liberado de las prescripciones que el zar rojo le hacía, pero pronto se sintió molesto con su sucesor, Khrushchev, al criticar al georgiano en el discurso secreto. Véase este apartado en otro de los vídeos del canal. Seguramente este revisionismo podría volverse en contra del gran timonel, como ya se hacía llamar. Los años posteriores confirmarían estos temores. De cualquier modo, este periodo coincidió con el levantamiento de Praga y fue aprovechado por Mao para legitimar su vía particular para lograr el socialismo. Una vía en la que el partido no era un elemento clave. Por eso está justificado criticar a sus camaradas en el poder, especialmente cuando no escuchan al pueblo y desaprovechan su caudal creativo. Esta confianza se vio reflejada en lo que se llamó la marea alta del socialismo, un término que se acuñó cuando en 1955 los resultados de la cooperativización agraria superaron las esperanzas más optimistas del propio Mao. Luego vendrían tiempos peores. Todo lo anterior justifica este culto a la personalidad que Mao se había ganado en el campo de batalla, pero que destrozó su equilibrio psíquico cuando creyó que el resultado de su revolución se desviaba por el mal camino. Estoy pensando en la revolución cultural que tendremos que tratar en otro programa. Volviendo a los orígenes. Expliquemos el contexto histórico y la fundación del Partido Comunista Chino. El partido se funda en 1921, en un contexto de profunda crisis política y social en China. El país había sufrido la caída de la dinastía Qing en 1911, también llamada Qing, seguida de un periodo de caos bajo el control de diferentes señores de la guerra. Aunque la revolución de 1911 había dado lugar a la creación de la República de China, esta no logró consolidarse como un estado centralizado y moderno. En lugar de eso, China quedó fragmentada en múltiples territorios controlados por caciques militares, con el gobierno central en Pekín, incapaz de ejercer un control efectivo sobre todo el país. En este contexto de inestabilidad, las ideas marxistas comenzaron a ganar terreno entre los intelectuales chinos, muchos de los cuales habían sido influenciados por la Revolución Rusa de 1917 y el éxito del partido bolchevique en la Unión Soviética. Inspirados por el modelo soviético, los primeros líderes comunistas chinos, entre ellos Chen Duxiu y Li Dazhao, fundaron el Partido Comunista Chino en Shanghái, con el apoyo de la Internacional Comunista, la Comintern. Mao Zedong, que en ese momento era un joven intelectual activista, fue uno de los delegados que asistió al primer congreso del partido. Luego veremos el lugar y el barco donde se realizó el primer congreso.
En sus primeros años, el Partido Comunista Chino estuvo dominado por intelectuales urbanos que veían al proletariado industrial como la principal fuerza revolucionaria, en consonancia con las teorías marxistas tradicionales. Sin embargo, el proletariado chino era pequeño en comparación con la vasta población campesina, lo que generó tensiones en cuanto a la estrategia revolucionaria que debía adoptar el partido. Mao fue desarrollando una perspectiva diferente. El segundo punto es la primera alianza entre el Kuomintang y el Partido Comunista, de 1923 a 1927. Uno de los eventos clave fue esta alianza, conocida como el Primer Frente Unido. Esta alianza se forjó bajo la influencia de la Kuomintang, que veía en la colaboración entre los comunistas y los nacionalistas una estrategia eficaz para derrotar a los señores de la guerra y lograr la unificación de China, además de un provechoso acuerdo para Stalin. El partido, que en ese momento era una organización pequeña y débil, veía en la alianza una oportunidad para ganar influencia política y movilizar a las masas. Las tensiones entre ambos partidos crecieron a medida que los comunistas intentaban expandir su influencia dentro de la alianza, mientras que el Kuomintang, tras la muerte de Sun Yat-sen en 1925, comenzó a ser controlado por Chiang Kai-shek, quien veía a los comunistas como una amenaza para su poder. El conflicto estalló en 1927, cuando Chiang Kai-shek lanzó una violenta purga anticomunista, poniendo fin al Primer Frente Unido y obligando al partido a entrar en la clandestinidad. Tercero, la creación de las bases rurales y la consolidación de la estrategia campesina. Después del fracaso de la insurrección de 1927, Mao se trasladó a las montañas de Jinganshan, donde comenzó a establecer una base revolucionaria rural. Este fue el comienzo de un nuevo enfoque para el partido, basado en la creación de áreas controladas por los comunistas en zonas rurales remotas, lejos del control del gobierno nacionalista. En estas bases, los comunistas comenzaron a organizar a los campesinos, redistribuir tierras y construir una estructura de gobierno revolucionario. El cuarto punto serían las tensiones internas en el partido y la influencia de la Kuomintang. En los años 30, la Kuomintang seguía influyendo en la estrategia del partido, promoviendo una línea más ortodoxa basada en la organización del proletariado urbano. Esta postura generaba constantes choques con Mao, que se encontraba cada vez más apartado de las decisiones centrales del partido. En 1931 se estableció la primera República Soviética de China, en la provincia de Jiangxi, con Mao como uno de los líderes principales. En 1933, el partido sufrió una grave derrota cuando el ejército del Kuomintang lanzó una serie de campañas de cerco contra la base comunista de Jiangxi. La incapacidad de los líderes del partido para desarrollar una estrategia eficaz frente a estas ofensivas, en gran parte debido a su rechazo a las tácticas de guerrilla propuestas por Mao, llevó al colapso de la República Soviética de China en 1934. Esto obligó a los comunistas a emprender la Gran Marcha, un evento que marcaría un punto de inflexión en la historia del partido y de la propia China. La Gran Marcha, quinto punto, y la ascensión de Mao al liderazgo. La Gran Marcha de 1934-1935 comenzó en octubre y fue una retirada masiva del Ejército Rojo, que recorrió miles de kilómetros, más de 9.000, a través de China, para escapar del cerco de los nacionalistas. Aunque inicialmente fue vista como una derrota, la Gran Marcha resultó ser un episodio épico que consolidó el mito revolucionario del partido y catapultó a Mao a la cima del liderazgo de este partido. Meissner describe cómo a lo largo de la marcha Mao fue ganando cada vez más influencia dentro del partido, mientras otros líderes que habían sido más cercanos a la Kuomintang perdían prestigio debido a los fracasos militares.
La Gran Marcha también fue un movimiento crucial para la transformación del partido en una organización más disciplinada y militarizada. A lo largo de la marcha, el Ejército Rojo enfrentó condiciones extremadamente difíciles, incluyendo batallas constantes, hambre y enfermedades. Sin embargo, fue precisamente en este contexto de extrema adversidad donde Mao demostró su habilidad para liderar, no solo en términos de estrategia militar, sino también en su capacidad para mantener la moral y la cohesión entre las filas comunistas. A su llegada a Shanxi, en 1935, después de más de un año de marcha, Mao había consolidado su posición como el líder indiscutible del partido. A partir de entonces, el partido adopta completamente su estrategia campesina y de guerra prolongada, lo que eventualmente llevaría al triunfo comunista. La relación entre Yan'an y la Larga Marcha. El ejército comunista recorrió una gran distancia, como se puede ver en el mapa. Como puede apreciarse, la distancia entre las bases del sur de China hasta alcanzar Yan'an en la provincia de Shanxi, en el norte, es enorme, y encima no va en línea recta. Yan'an se convirtió en el nuevo cuartel general del partido y un importante centro de poder y de formación política, donde los comunistas se reorganizaron y consolidaron su influencia. Durante los años en Yan'an, Mao Zedong consolidó su liderazgo dentro del partido, lo que sentó las bases para la victoria comunista en la Guerra Civil China y la posterior creación de la República Popular en 1949. ¿Y qué era el espíritu de Yan'an? Pues este espíritu se refiere a los ideales y valores que surgieron durante la estancia del partido en esta localidad entre 1936 y 1947, tras la Larga Marcha. El espíritu de Yan'an consistía en varios elementos clave. Primero, pragmatismo revolucionario. Se centraba en la necesidad de adaptar el marxismo-leninismo a las condiciones concretas de China, especialmente en un país predominantemente rural. Esto marcó el inicio del maoísmo como una adaptación china del comunismo. Segundo, unidad entre el partido y las masas. El partido desarrolló una estrecha relación con los campesinos, promoviendo la idea de que el éxito de la revolución dependía de la participación y movilización de estas masas rurales. Tercero, simplicidad y autosuficiencia. Los líderes comunistas adoptaron un estilo de vida austero en contraste con las élites urbanas, para ganar legitimidad entre los campesinos. Cuarto, educación política y cultural. En Yan'an se promovió la educación ideológica y cultural con énfasis en la propaganda revolucionaria y la alfabetización para elevar el nivel político de las masas. Y con esto terminamos esta explicación de los primeros años del maoísmo para ponerlo en contexto con lo que pudo ser el desarrollo posterior y los actos a los que tuvo que enfrentarse Mao Zedong y el partido alrededor de la Guerra Fría. Esto ha sido todo. Vamos a ver algunos de los lugares y vamos de esta manera a cerrar lo que es la explicación de este primer periodo. Bueno, nuestro viaje va a empezar lógicamente en el continente asiático. Aquí vemos un posicionamiento de lo que es la parte continental de China y nos iremos acercando progresivamente a esta parte, ubicando todos estos lugares y dando la explicación a cada uno de ellos. Empezaremos con la aldea de San'an. Shaoxan, perdón. Shaoxan es considerada la aldea de nacimiento
el lugar de nacimiento de Mao Zedong, que tiene un área de 210 kilómetros cuadrados y una población de 100.000 habitantes, de los cuales 84.000 son campesinos, como se dice ahí en este apartado. En realidad, hay un Memorial Hall que vamos a visitar ahora mismo. La aldea está en la provincia de Hunan y el memorial está rodeado de colinas y vegetación exuberante. Aquí se puede ver la cantidad de personas que intentan acceder a lo que podría ser una reproducción o el mantenimiento de la casa natal o de la aldea donde nació Mao. Y esta vinculación entre el paisaje exterior y el museo, el memorial, reflejan la conexión de Mao con su origen rural. La arquitectura del museo combina un estilo tradicional chino con estructuras modernas, lo que crea un ambiente solemne pero accesible. Los jardines y monumentos que los rodean son testimonios de la importancia histórica del lugar, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva en la vida y legado del líder revolucionario. Aquí también hay otro memorial, museo, con elementos de la vida del presidente, donde se empieza a gestionar o a gestar este culto a la personalidad. Bueno, no muy lejos está Changsha. Y en Changsha destaca la efigie de Mao. Es un paseo en medio de una isla fluvial, y destaca este sitio, este lugar, donde aparece una reproducción de la cabeza de Mao en medio de una isla de una montaña que ha sido convenientemente reducida para dejar nada más este elemento destacando. Estas imágenes, vamos a ver algunas. Estas imágenes presentan una impresionante escultura en honor al líder chino. Y esta gigantesca cabeza de piedra, que representa a un joven Mao, se erige majestuosamente en la orilla del río Xiangyang. La expresión del rostro, con mirada firme y pelo al viento, simboliza el espíritu revolucionario y la determinación de Mao en sus primeros años. El contraste entre la monumentalidad de la escultura y la serenidad del paisaje circundante, con sus áreas verdes y su río, crea un entorno visualmente impactante y lleno de simbolismo. Con relación a la creación del Partido Comunista Chino, vamos a visitar el lugar del primer congreso del Partido Comunista. Está más o menos aquí, en la ciudad de Shanghái, y aquí podemos visitar el edificio. De hecho, se ha convertido en un museo. En inglés lo llaman el First
CPC, National Congress Site Museum. Está en la ciudad de Shanghái, como he dicho, en un lugar histórico que puede explorarse parcialmente a través de Google Earth, y las imágenes muestran una arquitectura tradicional, Shikunen se llama, típica de Shanghái, con fachadas de ladrillo gris y detalles en madera oscura, integrada en el moderno distrito de Xintiandi. Aunque la resolución no permite ver detalles interiores, se aprecia la atmósfera solemne del exterior, con banderas rojas y placas conmemorativas. Vamos a ver algunas imágenes del interior. El museo está rodeado de cafés y boutiques, creando un contraste entre historia y modernidad. Las vistas aéreas destacan su ubicación céntrica cerca del lago Nanhu, donde se trasladó el Congreso por seguridad. Una visita virtual útil para contextualizar su importancia en la fundación del partido en 1921. Y ahora vamos a ver el barco. Está en el lago Nanhu. Sería este. Es un lago muy bonito, muy visitado por los habitantes de la ciudad. Se puede ver. Y nos vamos a despedir de este lugar. Vamos a ver un poquito mejor. Aquí. Es una zona de paseo, una especie como de embarcadero, desde el cual se puede ver a poca distancia el barco de la reunión. Aquí podemos ver la gente disfrutando de sus momentos de ocio, de sus espacios para relacionarse, para juntarse, para descansar, y se ve al fondo la gran ciudad. Bien. Las imágenes del lago Nanhu, en Jiangxi, revelan un entorno sereno y cargado de simbolismo. El lago, rodeado de vegetación y senderos, alberga la réplica del barco rojo, donde se concluyó el primer congreso del partido en 1921. Aunque la resolución no permite ver detalles interiores del barco, su silueta tradicional, con techos curvos y madera oscura, destaca junto al muelle. El museo del lago Nanhu, con su arquitectura moderna, contrasta con el paisaje natural. Bueno, y ahora vamos a empezar con lo que sería la larga marcha. Nos trasladamos a Jingganshan, que sería un punto de arranque de la larga marcha, que estaría más o menos por aquí ubicado. Concretamente, se iniciaría en el puente Yudushanmen, que estaría por aquí, una escapada del cerco que habían sometido los nacionalistas a los comunistas. Esta sería la provincia, una visión de la provincia de Jiangxi, y la ubicación de la localidad donde hay un museo conmemorativo estaría en Ruiji.
La provincia de Jiangxi está profundamente vinculada con los orígenes de la Larga Marcha, ya que fue el lugar donde se estableció la primera República Soviética de China, a la que me he referido en la exposición inicial. La primera base comunista importante liderada por el partido. Esta base tenía su capital en Ruijin, lugar de visita, de culto, conmemoración, inicio de esta larga marcha que tanto se conmemora en China. La relación de Jiangxi con la larga marcha pues es la base comunista desde 1931, es la primera república, como he dicho, con Ruijin como su centro, principal bastión del partido, bajo el liderazgo de Mao y otros líderes comunistas. Se convierte en un área clave de gobierno comunista donde se implementan políticas agrarias revolucionarias y se organiza el Ejército Rojo. Ahora, como se puede apreciar, es una ciudad industrializada, llena de grandes rascacielos, pero inicialmente algún rincón como este podría ser más parecido al ambiente que se encontraron los comunistas en esta ciudad. Otro elemento de relación con la larga marcha de Jiangxi son las ofensivas del Kuomintang. Bajo el mando de Chiang Kai-shek lanzó varias campañas de cerco para destruir las fuerzas comunistas en Jiangxi, y la última de estas campañas, entre 1933 y 1934, fue especialmente devastadora, y la resistencia comunista ya no pudo evitar que las fuerzas del Kuomintang rompieran sus defensas. Entonces se inicia la larga marcha. El inicio de la larga marcha, en octubre de 1934, debido a esta presión militar de los nacionalistas y a la dificultad de mantener su base en Jiangxi, el partido decide abandonar esta zona. Y esto marca el inicio, una retirada de más de 80.000 soldados que recorrerían cerca de 12.000 kilómetros a través de China, porque hay diferentes ramales en los siguientes años, hasta encontrar un nuevo refugio en el norte del país, en la provincia de Shanxi, en Yan'an. Y Ruijin es el punto de partida, considerada el lugar simbólico donde comenzó la larga marcha. Vamos a ver otro elemento vinculado a un momento central de la larga marcha, que es la conferencia de Zunyi. En este edificio, un edificio histórico bien conservado, rodeado de calles tranquilas y vegetación, este lugar, en la ciudad de Zunyi, provincia de Guizhou, fue escenario de una conferencia crucial en enero de 1935, durante la larga marcha. En esta reunión, el liderazgo del Partido Comunista Chino cambió de forma decisiva, con Mao Zedong asumiendo un papel dominante en las decisiones estratégicas. El edificio muestra una arquitectura tradicional y es un símbolo clave en la historia del partido, marcando el momento en que Mao consolida su liderazgo en la revolución china. Sin embargo, esta visión de la reunión de Zunyi como punto de inflexión en la historia del partido ha sido puesta en duda por algunos autores. Como muchos episodios de la larga marcha, el relato tradicional procede de lo que contaron los que después serían máximos dirigentes del partido y de la República Popular. Y la veracidad de muchas de estas historias es difícil de comprobar. Esto es especialmente cierto en el caso de esta reunión, pues fueron muy pocos los participantes,
y además los testimonios recogidos por escrito datan de muchos años después de su celebración. Una visión alternativa que ha cobrado vigencia en el mundo académico considera a la reunión de Zunyi como una más de entre muchas reuniones celebradas durante la larga marcha. Según esta visión, la interpretación de Zunyi como un antes y un después en la historia del Partido Comunista de China sería más bien una construcción propagandística, hecha a posteriori, en un afán de identificar hitos trascendentales en el ascenso al poder de Mao. Vamos a ver otro elemento descriptivo que es Zaoyuan. El Zaoyuan Revolutionary Former Site. Este centro está en las afueras de Yan'an y ofrece una vista única del lugar donde el liderazgo del partido se estableció tras la larga marcha. Fue una residencia clave para Mao Zedong y otros líderes comunistas entre 1944 y 1947. Las imágenes muestran un conjunto de edificaciones sencillas, rodeadas de montañas y vegetación, que reflejan el estilo de vida austero de los revolucionarios en este tiempo. El lugar destaca por su serenidad y simbolismo, ya que aquí se tomaron decisiones fundamentales que moldearon el futuro de China. Y aquí nos vamos a ir viendo dónde está ubicado Yan'an y dónde están los sitios que estamos visitando. Al Yan'an Revolution Memorial Hall. Que muestran un monumento imponente ubicado en un entorno montañoso que evoca la importancia histórica de Yan'an en la Revolución China. Parece ser que se han conservado unas cuantas ubicaciones que demuestran la austeridad con la que tuvieron que vivir los dirigentes comunistas en esta época. La estructura del museo, moderna y de líneas claras, contrasta con el paisaje rural que rodeó a los líderes comunistas durante su estancia. Este memorial celebra los momentos clave del partido, donde se consolida su poder tras la larga marcha. El interior alberga exposiciones que detallan la vida en la región durante estos años cruciales. Reflejando la resiliencia y dedicación del movimiento revolucionario chino. Es visitado también por profesionales militares de diferentes naciones. Bien, y con esto terminamos la visita a estos lugares relacionados con los orígenes del maoísmo, terminando con esta imponente imagen, al pie de lo cual hay representación
de personas vestidas con trajes regionales de las diferentes zonas que componen la China continental, la China comunista. Espero que haya sido de su interés. Suscríbanse si no lo han hecho anteriormente y nos veremos en otro episodio relacionado con la Guerra Fría. Gracias por su atención y hasta otro día.